Para la lección de este día vamos a hacernos una pregunta que creo que todo lector sincero de la Escritura o todo lector de la Escritura que incluso anda buscando algo por ahí se habrá encontrado con este tema. ¿Quién endureció el corazón de Faraón? Bueno, vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios para el tema de este día. Querido Padre, necesitamos aprender a escuchar tu voz, pero ayúdanos a reconocer cuando actuamos como el faraón, porque a veces en los momentos que menos lo imaginamos, puede ser que estemos tomando las mismas actitudes y te pedimos tu ayuda para poder hacer mejor lo que podamos para escucharte a ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Para este día, pastor, me gustaría leer unos pasajes. De hecho, están citados en nuestra lección, en la descripción del vídeo. Si usted lo está viendo en Facebook o en YouTube, puede encontrar también los textos para que nos acompañe. Pero son textos bastante interesantes, porque cuando vamos a Éxodo 7, en la conversación que Dios tiene con Moisés primero, y que ya nos ha dicho nuestro pastor antes, cómo Dios se anticipa, dice de la siguiente manera, Éxodo capítulo 7, verso 3. Y yo endureceré el corazón de Faraón. Me detendré ahí porque es la parte que nos interesa en este momento. Luego en el verso 13, para seguir, luego aparece algo interesante, que es después de la primera señal de la serpiente, dice, y el corazón de Faraón se endureció. Y luego vamos a ver una tónica más o menos similar. Y eso me lleva a la pregunta, pastor. ¿Quién endureció el corazón? Si Éxodo 3 dice, y yo endureceré, y el verso 13 dice, y el corazón de Faraón se endureció, es decir, por Faraón mismo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, cuando nosotros encontramos en la Biblia que es Dios que hace una acción, pero luego encontramos que la hace el hombre, ahí hay un mensaje especial. Indica la participación del ser humano y significa también que Dios permite que sucedan tales cosas. Estaba recordando otro incidente que hay en la Biblia, por ejemplo, cuando David censó al pueblo. Cuando David censó al pueblo, uno de los momentos, otro momento de los bajos en la historia del rey David, un libro dice que fue David que censó al pueblo. Otro texto dice que fue Satanás que incitó a David. Otro dice que fue Dios. Entonces, ¿quién fue? ¿Fue Dios o fue Satanás? En realidad, para contestar eso, nosotros vemos aquí en la historia de Faraón, casi la misma cantidad de veces, 9 veces dice, Dios endureció su corazón, 9 veces dice, Faraón endureció su corazón. Faraón endureció realmente su propio corazón, acto que en la Biblia se le atribuye a Dios, porque al accionar Dios, al acercarse a él, la respuesta de Faraón se convierte al final en una respuesta negativa. Y eso es como que una persona está al borde de un precipicio y está huyendo de alguien y alguien lo está persiguiendo, se acerca cada vez más, la persona ve el precipicio, pero no quiere que la otra persona lo atrape y entonces finalmente toma la decisión de lanzarse. El otro ni siquiera lo tocó, pero obviamente va en dirección hacia él. Lastimosamente, hermano Gerson, en la Biblia nosotros encontramos este concepto. Lastimosamente, nosotros encontramos en la Biblia este concepto que cuando una persona no oye, no acciona a la voz de Dios, al mandato de Dios, tristemente lo que queda es que su corazón se obstina, se endurece, se va haciendo más insensible, aún que Dios vuelva a hablar otra vez. Y eso es tremendo, pastor, porque nos queda claro, entonces, Faraón endureció su corazón, pero esta semana, bueno, el día de ayer dijimos que Dios no está en contra ni de Faraón ni del pueblo, más bien está tratando, y usted nos lo decía, ¿no? Esos 9 sermones, esos 10 sermones, esos sermones que son las plagas, y que son duros, sí, pero que a nosotros nos hacen pensar, pero ¿cómo puede hablar Dios para salvar a través de esto? Y nos dijo que íbamos a hablar un tema de la gracia. ¿Cómo puede ser que la gracia esté operando en lo que va a suceder? Es una pregunta que me hago porque a veces no la logramos dimensionar. ¿Cómo puede ser que la gracia esté operando en lo que va a suceder? Las plagas que van a caer sobre Egipto, que siempre vemos como castigo sobre la nación. Bueno, realmente nosotros tenemos que cambiar nuestra mente
y no es el deseo de Dios de castigar o destruir al pueblo de Egipto, sino de salvarlos. Salvar a su pueblo, pero salvar también a los egipcios. Y a lo largo de la historia bíblica nosotros encontramos ese mismo patrón. Dios quería salvar a Jonás, quería salvar también a Nínive. Lo encontramos en Babilonia, cuando a través del ministerio de Daniel y sus amigos, el rey Nabucodonosor tiene un encuentro con Dios, conoce al Dios verdadero. La razón por la que Dios se aparece al faraón también es por misericordia para él, es porque lo quiere salvar a él y a su pueblo. Pero aquí entra cómo opera, cómo funciona esto. Aquí entra la palabra gracia. Yo siempre lo he dicho, uno de mis cantos favoritos, si no es el más favorito, es el canto Sublime Gracia, porque creo que la gracia de Dios lo engloba absolutamente todo. Hay un texto que me gustaría leer antes de entrar a desglosar este punto de la gracia, porque es por la gracia que Dios está alcanzando a Faraón, pero tristemente Faraón rechaza esa gracia y entonces no puede avanzar más allá a los siguientes niveles de la gracia que Dios quiere para él. Pero vamos a comenzar leyendo Efesios capítulo 2 y el versículo número 7. Muy bien, dice Efesios 2, versículo 7 de la siguiente manera: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Muy bien, noten que dice las abundantes riquezas de su gracia. Incluso en el texto griego usa una palabrita que tiene que ver con esa palabra en español que nosotros usamos, hipérbole, que es exagerar. Algunas traducciones, por ejemplo, ponen inmensurable, porque la gracia de Dios es así de grande. Nosotros pensamos que es algo sencillo. Entonces comencemos. En primer lugar, la gracia de Dios se manifiesta para todas las personas. De hecho, se ha tratado de sistematizar cómo la gracia funciona. Se le llama la gracia común o gracia universal. Es para todos los seres humanos. Es lo que Jesús dijo en Mateo 5, 45 al 48. Dios hace llover sobre buenos, sobre malos, da su sol sobre buenos, sobre malos. Esa es la gracia universal. Es lo que ha permitido que a pesar del pecado en este mundo, el ser humano viva. Esto es para todo mundo. Pero Dios no solamente quiere, mantenernos con vida y nada más. Dios quiere que nosotros respondamos a Él y lo conozcamos quién es Él. Y entonces ahora viene lo que se llama la gracia especial. La gracia especial. Esto lo encontramos, por ejemplo, en textos como, tal vez me gustaría, ya que tenemos Efesios, el capítulo 2, los versículos 4 y 5. Dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Muy bien. Ahora noten, aquí entramos en una parte bien interesante del entendimiento de la gracia. Dice, nosotros estábamos muertos, pero por su gracia Él nos dio vida. Ahora, si nosotros estamos muertos espiritualmente, como lo estaba el faraón, ¿cómo es que podemos escuchar la voz de Dios? ¿Cómo es que podemos reaccionar? Yo llevo a una persona a una conferencia evangelística, la persona está sumida en vicio. ¿Cómo es que puede escuchar la voz de Dios? Y sabe que ahí es donde entra un concepto que se le ha llamado la gracia preveniente. La gracia preveniente es la gracia que opera antes de que la salvación tome lugar en la vida de una persona. Es la gracia que precede a la salvación. Es lo que le permite a Dios obrar en la vida de una persona antes de que esta persona pueda ser vivificada espiritualmente. Entonces Faraón estaba en este punto, en la gracia preveniente, donde cuando escucha la palabra de Dios a través de Aarón, a través de Moisés y Aarón, para decirlo de esta manera, él ahí tenía la oportunidad de responder. Cuando se escucha la palabra de Dios, una persona puede no querer nada de Dios ni saber nada de Él, pero cuando se dice la palabra, cuando se predica, allí hay un poder,
hay una gracia que permite que esa persona que está muerta en pecados pueda escuchar la voz de Dios y saber, es Dios que me está hablando. A partir de ese momento la persona tiene dos opciones, o rechazar la voz de Dios y se quedó hasta ahí, operó en él solamente la gracia preveniente, o avanzar en lo que Dios le está diciendo y entonces va a los siguientes niveles de la gracia. Tristemente Faraón se quedó solamente hasta ahí. Por eso Dios lo juzgó, porque Dios obró en él. Una persona puede pensar, no, yo no quiero saber nada de Dios, ni me interesa. Aún así, Dios va a lanzar esa gracia, que se llama gracia preveniente, que aunque la persona está muerta en pecado, la persona tenga la capacidad de saber si Dios le está hablando y de responder. Solo que Dios no va a forzar una respuesta positiva, pero sí habrá una respuesta siempre, ya sea positiva o negativa. Y ese es el efecto que cumple la predicación. Esto de la gracia preveniente, por ejemplo, está en textos como Juan 12:32, donde Jesús dice, si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Note el énfasis en todo. Esta gracia preveniente es gracias a la intercesión de Jesús por la humanidad, a su sacrificio expiatorio, es que hace posible que Dios se nos pueda aproximar y obrar en nosotros. Luego, nosotros pasamos de esa gracia preveniente, ahora es bien interesante, viene la gracia salvadora. Si una persona estaba muerto, pero Dios hace que la persona escuche y que tome una decisión, entonces si la persona acepta y dice sí, ahí viene entonces la gracia salvadora. Viene después de esa gracia preveniente donde aceptamos su justificación. ¿Qué pasa si una persona acepta esa gracia salvadora? Luego entonces viene la gracia habilitadora, que le permite a esa persona aceptar la palabra de Dios, y esa persona ya no resiste el Espíritu de Dios. Esa persona ahora puede caminar con Dios y hacer las obras de Dios, hacer las obras de Cristo, solo que no va a haber jactancia. Recordemos que el cristiano no se puede jactar. Efesios dice 2, ¿sí? En el capítulo 2, claro, no por obras. Esas obras no por obras para que nadie se gloríe, y dice, ya esas obras Dios las preparó de antemano. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24 dice, no se alabe el hombre en su sabiduría, en su fuerza, etcétera. Alabes en esto, en conocerme y entenderme, que yo soy Dios. Entonces veamos cómo van los niveles, porque voy a hacer aquí un repaso de lo que hemos hablado. En primer lugar, hay una gracia común o universal para todos, que es lo que permite a Dios mantener con vida aún al pecador, con el propósito de salvar al pecador. Pero entonces, como el pecador no quiere saber nada de él, Dios hace que la gracia opere en su corazón y que escuche su voz. Eso es la gracia preveniente, pero ahí todavía no hay salvación. La persona tiene que dar una respuesta, porque allí la persona puede endurecer su corazón. Por eso dice Hebreos, si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones, que es lo que pasó con Faraón. Luego, si una persona sí escucha, ahí viene la gracia salvadora, acepta la justificación, luego esa misma gracia lo habilita para hacer las obras de Dios, andar en las obras que Dios preparó, y después se habla de la gracia transformadora, que ya cambia la vida de la persona, los pensamientos, su servicio, su estilo de vida. Ya ahí somos una nueva creación en Cristo Jesús, como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 y el versículo 17. Note algo bien importante, hermano Gerson. Una persona podría aún estar en la iglesia y no estar escalando en estos niveles de la gracia de Dios, porque se ha quedado nada más con la condescendencia de Dios para todos, ha escuchado, sí escucha la voz de Dios, pero no avanza al siguiente nivel en aceptar realmente la gracia habilitadora y la gracia transformadora de Dios, que finalmente nos lleva también, algunos le llaman a esto la gracia empoderadora, donde ya la persona es capaz de tener un servicio activo y una testificación activa.
ahí entran los dones espirituales. 1 Corintios 12, Efesios 4 habla de esos dones espirituales. Note nuevamente que una persona podría estar en la iglesia y haber aceptado la gracia universal de Dios, haber aceptado la gracia salvadora, pero no ha aceptado la gracia transformadora. Probablemente sus pensamientos, su estilo de vida es igual al mundo. No ha aceptado la gracia empoderadora que le capacita para tener un don espiritual y ponerlo al servicio en la causa del Señor. Y me gusta mucho este concepto de la gracia sustentadora, que es la gracia que nos capacita a estar conectados con Cristo, a tener una relación con Él diariamente. Lo que decía Pedro, creced en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, 2 de Pedro 2:18. Y finalmente, la gracia triunfante. Ya es cuando Cristo venga. Vamos a ser transformados, como decía el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 1, el versículo 6, la promesa que Jesús hizo. Miren entonces que cuando Dios se le apareció a Faraón, el propósito de él era llevarlo hasta allí, hasta la victoria, sí, a llegar a convertirse. Hubiera sido una conversión extraordinaria. Imagínense si el Faraón se hubiera convertido y el pueblo hubiera seguido, hubiera sido algo extraordinario, algo maravilloso, pero tristemente la gracia se quedó ahí, solo en los niveles básicos. Tal vez voy a poner una ilustración aquí que no, que es muy sensible, pero hace unos días atrás Estados Unidos desplegó una bomba que es capaz de sumergirse o de hundirse en la tierra. Es una bomba, le llaman antibúnker, que va subterráneamente y que puede penetrar hasta 60 metros de hormigón. O sea, puede uno imaginarse la potencia. Uno dice, ¿cómo hace esa bomba para no despedazarse ahí entrando, sino que logra ir hasta 60 metros hasta llegar y pasar cualquier pared gruesa? Imagínense 60 metros de hormigón. De hormigón. Y esa bomba es hecha con una tecnología, bueno, tristemente usada para el mal, pero o para cosas que no son elevadoras para la humanidad. Pero bueno, el punto es que solo el peso, porque pesa unas 20,000 libras, wow. Entonces la dejan caer, no tiene motor, la dejan caer desde el espacio y a la altura, y a medida va cayendo la velocidad que lleva, ya eso es ya esa fuerza al impactar en la tierra, ya comienza a suceder algo. Luego está hecho de unos materiales especiales que van realmente haciendo el efecto para que la bomba pueda llegar y traspasar todo eso. ¿Por qué pongo esta ilustración, hermano Gerson? Porque para mí sucede lo mismo con la gracia de Dios. Mire, si nosotros dejamos a la gracia de Dios obrar en nuestra vida, es capaz de penetrar hasta el final y llevarnos hasta esa gracia triunfante, pero lo tenemos que dejar. Dios no va a ser a la fuerza con nosotros. Noten, el plan de Dios es realmente abarcante. Era lo que Dios quería hacer con el faraón, que tristemente, como veremos, a partir del día de mañana, Dios tendrá que hablar de otra manera. Mucho más fuerte, dijimos ayer. Pero, pastor, para terminar hoy con esta reflexión, entonces la decisión de Faraón fue responder negativamente a esa gracia preveniente. Eso finalmente lo hizo ir en una dirección que todo lo que hacía era endurecerse más. ¿Cómo podemos cuidarnos de no caer en esa actitud nosotros? Porque, como decíamos ayer, nosotros sí no tenemos esos dioses místicos que tenían ellos, pero nuestros ídolos más sofisticados, más simples, como quiera, a veces pueden estarnos impidiendo tomar las decisiones que debemos tomar. ¿Cómo podemos hacer para mejorar nuestra toma de decisiones? Permitirle, como usted decía, a la gracia llenar nuestro corazón y conducirnos en todo el proceso. Bueno, realmente lo que una persona tiene que hacer cuando Dios se le aparece, Dios le habla, porque recordemos, ¿por qué Dios tiene que usar esa gracia preveniente? Porque Satanás nos tiene esclavizados. Sí. Y una persona, y no mencioné esto, pero lo voy a mencionar ahora, una persona es incapaz de usar su voluntad para aceptar a Dios él solo. Tiene Dios que ponerle algo
que es lo que llamamos esa gracia, para que la persona pueda aceptar y escuchar. Pero una vez Dios lo hace, lo que a nosotros nos toca es tomar una decisión de rendirnos a Él. Aquí viene la palabra rendirse, y uno lo puede ver en los combates. De hecho, esta era una lucha de Dios contra los dioses egipcios. Y en un combate, ahí es o rendirme o seguir luchando. Y voy perdiendo, pero sigo luchando. Mientras todavía respiro, sigo luchando. Vemos eso en los combates modernos. A veces hay guerras que se alargan porque ambos bandos deciden seguir luchando hasta que se acabe, hasta que finalmente ya uno de los dos no pueda responder. Pero no debe ser eso con el Señor. Yo creo que lo mejor es rendirse. Y simplemente aquí lo que entra en juego es una decisión que nosotros debemos tomar, que Dios no la puede tomar por nosotros. Rendirse, creo que es la mejor palabra que puede representar esto, y rendirse significa dejar de pelear, dejar de luchar yo y permitir que sea Cristo que viva en mí. Eso es morir, pero es una muerte espiritual, no estamos hablando de una muerte física, sino es morir al yo. La batalla más dura va a ser eso, morir al yo. Y queremos, pastor, que ore justamente por eso, para que hoy que escuchamos la voz de Dios podamos tener un corazón dispuesto a seguirlo donde quiera que Él quiera. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque nuevamente tú has hablado a través de tu palabra. Ponemos nuestras vidas en tus manos. Gracias porque tu gracia es inmensurable, es tan amplia que no la podemos entender, pero podemos aceptar tu obra en nuestra vida. Ayúdanos para caminar en esa gracia, para escuchar tu voz y permitir que esa gracia opere, entre cada vez más en nuestras vidas y podamos cumplir finalmente tu voluntad hasta la venida de Cristo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.